Bueno, muy buenos días, vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te rogamos, Dios, que sea tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de los que estamos y a las personas que han de escuchar. Solo tu Espíritu puede transformar nuestro corazón. Solo tú puedes hacer el milagro. Solo tú puedes, Dios, traer vida a través de tu palabra. Te pedimos eso, Dios, consuela, restaura, levanta, anima, salva por medio de tu palabra en este mensaje, en esta mañana. Usa todos estos medios para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces como creyentes, como cristianos, podemos pensar, yo creo que hemos creído muchas veces, a los cristianos no les pasa nada. Los cristianos no enferman. No sé si hayan escuchado gente que dice, es que no necesitamos medicina, con la oración es suficiente. Y se agarran algunos pasajes, algunas ideas que no son bíblicas. Mucha gente dice, no, ¿para qué te vacunas? No, ¿para qué esto? Si tienes a Dios. Miren, si eso fuera así tan fuera de lo que dice la Biblia, entonces también tenemos que pensar que un cristiano no puede morir, porque entonces Jesús resucitó, ¿no? Y si tenemos vida, entonces pues tampoco necesitamos, pues no nos vamos a morir, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero la realidad es que el sufrimiento, las crisis, las enfermedades son una realidad en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado. Ahora, les invitaría a que pensaran, no solamente en ustedes, mi enfermedad, mi dolencia, mi tristeza, no, porque hay cosas que pueden dolernos más. Tal vez el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, preferiría ser anatema con tal que mi pueblo se salvara. Y cuando vemos nosotros a alguien de nuestra familia en crisis, a alguien que amamos, a un padre, una madre, un hijo, un hermano, una hermana, una hija, un abuelito, una abuelita, que le hemos tal vez hablado, que le hemos dicho, mira, es que el Señor dice esto, y te dicen, no, yo tengo mi religión, o no, si a ti te sirve, qué bueno. O dicen, oh sí, sí, pero no buscan a Dios. Pero no los vemos entregados a Dios y los vemos más bien postrados, los vemos más bien derribados, los vemos más bien desanimados, los vemos lejos de Dios. Cuando vemos a alguien entregado a las adicciones, cuando vemos a alguien entregado al alcohol, alguien que ha perdido su identidad y ya no sabe si es hombre o mujer y acaba en una descomposición completa. Siendo cristianos, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué es lo que Dios enseña sobre eso? El día de hoy vamos a hablar, el título es El Rey y las crisis familiares. Mateo capítulo 8, verso 14 y 15. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿De qué habla? Recordemos algo, y ténganlo presente. Para entender Mateo tenemos que tener presente lo siguiente. Mateo escribe tratando de demostrarle primeramente a los judíos, pero a todo el mundo, que Jesús ha traído el cielo a la tierra, que Jesús es el Rey celestial, el Mesías, y ha traído el reino de los cielos para establecerlo entre los hombres. Entonces, para poder entender cada pasaje, tenemos que ver a Jesús como el Rey. En este caso, el tema es el poder del Rey sobre la enfermedad. Y tal vez dirían ustedes en 2 versos, sí, pues es que Jesús sanaba, sí, a la gente. Tal vez, o bueno, más bien hay mucha enseñanza, mucho que profundizar en este pasaje.
¿Y cuál es el propósito o el principio que Mateo quiere enseñarnos? Que Jesucristo, el Rey Salvador, interviene en las crisis familiares. No estamos hablando que Jesús sanó a Pedro, sino de Jesús viniendo a la casa de Pedro a resolver una crisis familiar. Vamos a ver 2 puntos. El primer punto es la crisis familiar, pero no de cualquiera, de un discípulo. Porque a lo mejor usted dice, bueno, sí, en el mundo la gente necesita de Jesús, pero a veces decimos, yo como cristiano, ¿dónde queda esto para mí? Todos necesitamos a Jesús. La crisis familiar de un discípulo. ¿Qué cristiano no tiene una crisis familiar? O atravesado por una crisis familiar. Y el segundo punto es, el rey interviene en la crisis del discípulo. Entonces el primer punto, ¿cómo comienza la historia? Dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, Jesús venía, ¿se acuerdan ustedes? Del monte de la transfiguración, donde lo habían visto sus más cercanos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Entra en Capernaum y según el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús fue a una sinagoga y sanó a un endemoniado y había hecho varias cosas. Y dice que después de esto viene a la casa de Pedro, llegó a la casa de Pedro. Pedro es un hombre hospedador. Pedro es un discípulo de Jesús. Pedro recibe al Señor Jesús, al Rey Celestial, en su casa, hospeda a Jesús. Y eso no se nos tiene que olvidar. Porque no se trata de decir, yo soy cristiano. Se trata de decir, ¿soy discípulo o me digo cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Pues que cualquiera puede decirse cristiano. Y yo creo que muchas veces nos hemos dicho cristianos, pero discípulos. Y ya hemos estado viendo lo que es un discípulo. Alguien que tiene o empieza a desarrollar el carácter de Jesús. Entonces pensemos, y quiero que piensen en esto. Pedro está con Jesús, Pedro ha visto, ya liberó un endemoniado, ya sanó a otra persona, ya sanó al siervo del centurión, como vimos hace 8 días. Pedro ha pasado tiempo y ha visto cosas poderosas, pero Pedro en su casa tiene un problema grave. Su suegra está enferma. Y podrías pensar, porque hace algunos años, bueno, algunos de ustedes lo saben, pues íbamos al hospital y predicábamos. Y cuando había que ir a orar por un enfermo a un hospital o a una casa o había que ir a un velorio, pues iba y me mandaban y todo esto. Y a veces yo estaba predicando en la calle y yo decía, crean en Jesús, Jesús los puede ayudar. Y cuando entraba a orar por un enfermo, les decía, el Señor puede levantarlo. Y algunas veces el Señor levantó a algunas personas, pero yo adentro estaba diciéndole a Dios, dame fe. Porque yo necesito que hagas algo en mi casa. Porque Abí y Aarón estaban enfermos. Porque el hospital, porque no había los recursos para pagar las medicinas, porque las deudas crecían, porque las cosas estaban no bien. Y porque había muchas otras situaciones y porque personalmente, ¿quién no tiene en su corazón tantas dudas y crisis? Entonces a veces parece que nosotros estamos diciendo cosas que nosotros decimos, Dios, es que tenemos que vencer. Y tenemos una crisis, tenemos una lucha interna, porque estamos batallando en nuestro corazón con la fe, porque a veces creemos que a los cristianos no les puede pasar nada. Pero la Biblia nos está enseñando que todos en este mundo estamos o podemos enfrentar crisis físicas, emocionales o mentales, espirituales, familiares. Entonces, piensen en Pedro, sigue a Jesús, sirve a Jesús, camina con el Señor, él lo ve haciendo milagros, pero él tiene un asunto. ¿Qué creen que pensaría Pedro? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué le dirías al Señor? Yo le diría a Dios, necesito que lo que hiciste con ese endemoniado, tal vez lo hagas con alguien de mi familia.
lo que hiciste con ese enfermo a distancia, pues a lo mejor yo no estoy vivo en la misma casa con aquella persona que necesita tanto de ti, pero necesito que hagas ese milagro. Y necesito. Pero veamos cómo Pedro comienza a ser un buen ejemplo humanamente, en el aspecto humano. Cómo Pedro animaba a personas, pero necesitaba también ser animado por el Señor Jesús. Entonces, el primer punto, dijimos, la crisis familiar de un discípulo. Dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba en su casa. Se supone que una viuda tenía que regresar, era la costumbre, era la cultura, a la casa de sus padres, ¿no? Se moría su esposo y regresaba a la casa de sus padres y ahí estaría. Y según Timoteo, si era joven, podría volverse a casar. Era lo mejor, si es que así lo quería. Si no estaban vivos sus padres, entonces alguno de sus hijos tenía que recibirla en su casa. Pero en este caso vemos a una situación que no era común. Y eso habla bien de un discípulo. Un discípulo es hospedador. Pedro recibe a su suegra en su casa. Pedro recibe y cuida de su suegra en su casa. Tenía muchas responsabilidades. Caminar con el Señor Jesús no creo que fuera muy sencillo, porque ¿se acuerdan que se despiertan y el Señor ya se fue? O ya estaba orando, o ya estaba hablando con alguien, o ya se había ido al otro lado. O sea, ahí no era de que, son las 11, estaba temprano, no estaba en frío. No. O sea, con el Señor Jesús había que estar como muy alerta. Esa es la vida de un discípulo, vivir alerta, vivir esperando la guía del Señor, esperando lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que el Señor quiere que vivamos y que hagamos en su nombre. Pero como discípulos no podemos hacer realmente lo que el Señor pone delante de nosotros. Cuando, como leímos el Sermón del Monte, decimos, mira, estas son las características de un ciudadano del reino. Son imposibles. Y más bien nos hablan de Jesús en perfección y alguien a quien imitar. De la misma forma, ver al Señor Jesús caminando y haciendo todo esto, y los problemas que Pedro estaba teniendo en su casa, se le estaba muriendo la suegra, pero él estaba con Jesús. Díganme si su corazón estaba dividido. Díganme qué estarían muy contentos. Bueno, a lo mejor alguien diría, ¿no? Yo estoy acá. No. Su esposa estaba afligida. Su esposa, ¿se acuerdan ustedes? Y lo atestigua el apóstol Pablo, pero según la tradición de la iglesia, la esposa de Pedro fue su acompañante en el ministerio. Vivieron y sirvieron juntos al Señor, y viajaban juntos, y visitaban a las personas y predicaban juntos. ¿A qué grado? Que cuando los matan, nosotros oímos de que a Pedro lo mataron. No, los mataron juntos. Y Pedro vio cuando su esposa murió primero. Y lo que dicen es que es fuerte, ¿no? Que le dijo su nombre. Y le dijo, recuerda al Salvador. Y entonces la matan a ella primero y luego a él. Esa es la característica del discípulo, no de un cristiano. Cristianos, híjole, hay mucha gente que no es creyente y se dice cristiana. La Biblia enseña y habla de discípulos, creyentes que caminan con Jesús y que imitan a Jesús. La Biblia dice que la suegra estaba postrada, estaba en cama con fiebre. Y había 3 tipos de fiebre: la malaria, que es la que se cree que tenía ella, había la fiebre disenteria y había la fiebre de Malta. La mayoría de estas 3 fiebres terminaban en la muerte. Una fiebre ardiente, una fiebre que no cedía. Y cuando nosotros vemos y hablamos de la fiebre, ¿qué es lo que se busca generalmente?
pues se trata con fomentos primero, ¿no? Hay que bajarle la fiebre, hay que bañar, bueno, hoy se mete a los niños, a la gente, con agua fría y con hielos para bajar la fiebre. Una persona que tiene cáncer y le da fiebre es algo gravísimo, porque esa persona se puede morir en un instante, porque es una infección y porque no tiene defensas o sea, fiebre es símbolo de alerta, y si no cede, ya es de cuidado. Cuando hablamos y vemos que se trataba con fomentos y con remedios caseros y hierbas, infusiones y todo esto, pues son elementos humanos. Pero los elementos humanos a veces no alcanzan. Como cuando vas y le dices a un drogadicto, ¿por qué te drogas? Mucha gente que he conocido, algunos días llegan a su casa y están en su casa, pues yo creo que en lo que se les pasa la crisis, en lo que se les pasa la cruda moral, pero una vez que se sienten más o menos, se vuelven a salir a la calle y se vuelven a perder en la droga, en el alcohol, o prostituyéndose, o en lo peor. ¿Y cómo se siente uno? O sea, dices, ¿cómo carambas puede hacer uno eso? Y tú das consejos y te enojas y les puedes gritar y los podríamos amarrar, como le hacen en los lugares, centros de rehabilitación, ¿no? Algún día fui a uno y me decían, es que aquí te iguanean. Y eso de iguanear es bien feo porque los amarran como animalitos, pero al revés, ¿no? De los pies y de las manos hacia atrás y bueno, les maltratan. Pero la gente está dispuesta a sufrir todo eso, porque son esclavos del pecado. Y llegaba el momento en que las crisis familiares no se resuelven con buenos consejos y no se pueden resolver amarrando a la cama a una persona, porque se te va a escapar, porque no lo puedes hacer sanamente, no puedes tratar de esa manera a nadie. Y entonces el único que puede hacer algo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Pensemos entonces, ¿qué problema, qué crisis física o familiar estás atravesando? Primero, eres discípulo de Jesús, porque tal vez esa es la primera crisis. Un discípulo de Jesús es alguien que toma su palabra como lo más importante. Y no solamente es que voy el domingo y me alimento, porque sí es cierto, todos nos levantamos el domingo y vamos a la iglesia diciéndole a Dios, por favor, que la persona que habla tenga una palabra de parte tuya para sanarme, para ayudarme, para levantarme. Porque a veces el problema y la crisis es tan fuerte que ya no tienes ganas de levantarte. O la persona de tu familia o alguien que conoces. Y puede ser por una droga, puede ser por el alcohol, o puede ser por cuestiones emocionales, porque está deprimida, porque está triste, porque está enojada, porque está ansiosa. Puede ser una enfermedad que no le permite a la persona salir a la calle. Lo que vemos es que cuando uno es discípulo, tiene esperanza. Alguien que dice ser cristiano, solo Dios sabe. Pero un discípulo se nota en su vida que es un discípulo. Porque Pedro todos sabían que era un discípulo. Porque estaba con Jesús. Y porque cuando la regaba y le daban su regañada y su jalón de orejas, ¿qué hacía? Seguía con Jesús. Porque no tenía otra cosa que hacer más que vivir para Jesús. Entonces, ¿cuál puede ser la crisis que atraviesas en tu hogar, en tu familia, en tu vida? A veces vemos a las personas y decimos, no, es un creyente entregado, es alguien que tiene confianza, es alguien que está caminando con Dios, pero tú no sabes realmente lo que está pasando dentro de su casa, en esas paredes o dentro de su recámara. Y tú puedes juzgar a una persona y decir, qué mal genio, esa persona está amargada, esa persona se queja, esa persona. Pero no te detienes a pensar, si esa persona desesperadamente está luchando contra su corazón por no rendirse y, como pasó en la Biblia, muchas personas creyentes también piensan en el suicidio.
Como muchas personas creyentes dicen, me rindo, no puedo más, no es para mí, hasta aquí llegué, Dios. Y atacamos a la gente y juzgamos a la gente, en vez de extenderle la mano o mira, porque hay gente que no se permite ni siquiera que te le acerques, pero tal vez orar por esas personas. ¿Cuál puede ser esa situación? ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿O qué está pasando en tu vida si es que lo sabes? Yo creo que todos tenemos una, dos o muchas personas a nuestro alrededor, gente que queremos, hermanos en la fe, que vemos que no pueden, que no dan. Lo hermoso es que un discípulo, segundo punto, puede estar seguro que lo que dice la Biblia es generalmente aplicable y en este caso es totalmente aplicable a nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús llegó a ese lugar. Si se fijan, Jesús no fue a todas las casas. Jesús entraba en las casas de ¿quiénes? Porque mucha gente le seguía, ¿verdad? Pero Jesús, ¿en qué casas entraba? En las casas de sus, como que no se oye, discípulos. Conoció a Mateo, pero hasta que Mateo comenzó a seguirle, Jesús fue a su casa. Y llegó a la casa de Pedro, llegó a la casa de Juan, llegó a la casa de varios, a la casa de Lázaro, a la casa de Simón el curtidor. Se mencionan algunas casas, pero no fue a todas. Y en algún momento entró en casa de algún fariseo que lo juzgó. Pero fue para demostrar su amor a esas personas. Entonces un discípulo tiene la esperanza de que el Señor Jesús viene. Y como lo expresa Mateo, y lo que Mateo quiere enseñar es que Jesús va a entrar en tu casa, pero no para para estar en un rincón, ¿no? Como cuando decimos a una persona, a alguien que llega a hacer un servicio, espérame aquí tantito, y lo cuidas mucho para que no, está ahí. ¿A qué entra Jesús a tu casa? A reinar. Si no, entonces no estamos entendiendo. Porque generalmente decimos, sí, Jesús, ven y hazme el milagro, arréglame la vida, pero yo voy a seguir siendo como soy. No sirve. Por eso no funciona. Porque queremos la bendición de Dios, pero no queremos que el Señor reine. ¿Qué enseña Mateo? Que Jesús vino a reinar. ¿A reinar en dónde? En nuestra vida, a reinar en nuestra casa, a reinar en todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, el Evangelio del Reino es eso, es una buena noticia. Cuando Jesús viene a reinar, tú tienes la seguridad de que Jesús no solamente va a cuidar de Pedro, Jesús vino a cuidar también de su familia. Y eso es extraordinario, porque entonces ya no voy a confiar yo en que alguien de mi familia cambie por lo que yo le diga, porque ni yo cambio por lo que yo crea, o bueno, por mí mismo, sino que va a cambiar y voy a confiar en la fidelidad y en el poder, en la gracia, en el poder del Evangelio de Cristo. Porque Jesús es el Rey que cambia todo. Porque en este caso vemos una enfermedad física, pero que tiene un trasfondo también espiritual. Dice la Biblia, verso 15, está la mujer, la suegra, postrada, tirada, derribada, incapacitada. O sea, Jesús entra y ¿qué es lo que pasaba? Que las mujeres se dedicaban al servicio. Llegaba alguien a la casa y a preparar algo de comer, dar agua, sí, eran hospedadoras las mujeres. Pero la suegra de Pedro está en la cama, no puede levantarse. Y entonces
dice la Biblia que Jesús, ¿qué hizo? Y esta frase es la frase más importante. Esta traducción dice, le tocó la mano. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la gente de nuestra familia? ¿Qué necesita nuestro hogar? Un toque. Que la mano de Dios toque lo que está mal, toque lo que está enfermo, toque nuestro corazón. Pensemos en esto. Lucas dice que Jesús reprendió. Esa palabra, ¿se acuerdan? Aparece mucho, pero es una palabra a mí se me ha hecho bien difícil de entender. Reprendió, ¿no? Y cuando reprendo la enfermedad, y dices, ¿pero qué reprender? Reprende al espíritu y reprende, todo el mundo ahí reprende. ¿Pero qué reprender? ¿Cómo lo entiendes? Explícaselo a un niño. Reprendió. No es un término como muy accesible al día de hoy. Podríamos pensar, tal cual la palabra es prohibir, regañar, correr, ¿sí? Ejercer como autoridad, como una prohibición. Entonces dice Lucas que el Señor Jesús se acerca, toca a la suegra de Pedro, pero reprende la fiebre. Aquí solamente Mateo menciona tocó. ¿Por qué esa diferencia? Porque cada uno tiene un enfoque diferente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera llegado? Vamos a quitarle esta porción, verso 14 y verso 15, al Evangelio de Mateo. ¿Qué pasa? Bueno, se hubiera muerto. Y al día de hoy, ¿qué pasaría si yo no tengo el 14 y el 15 del Evangelio de Mateo? Pues que no tendría una seguridad de que Jesús, cuando reina en mi vida, también se interesa en las personas que me interesan. Que al Señor Jesús le ocupa lo que a mí me preocupa. Él no se preocupa porque Él es Dios. A Él le ocupa lo que a mí me preocupa. Y entonces el Señor Jesús extiende la mano y toca a la mujer. Y ya vimos cuando sanó el Señor Jesús al leproso, la lepra no tuvo poder, no le causa daño al Señor Jesús. Y de la misma manera esta fiebre, si era disenteria, si era la fiebre de Malta, no tiene poder para causar estorbo o daño para el Rey Celestial. No hay nada que dañe al Rey. La gente veía a Jesús y ven a un hombre judío no conocido en los círculos religiosos, pero que asombraba a los teólogos. Un hombre que dice la Biblia sin hermosura, un hombre que no era grande, dice la caña cascada no la va a quebrar, un hombre que no era como muy llamativo, ¿no? Porque a lo mejor, ¿se acuerdan de Judas el Galileo? ¿Se acuerdan de Barrabás? Eran hombres famosos y reconocidos, y aquel guerrillero y aquel, y los celotes, y el Sanedrín. No, Jesús era un hombre sencillo, una persona sencilla. Pero Mateo escribe diciéndoles, Él es el Rey, Él fue el Rey. Y el día de hoy, porque esto que se escribe, Mateo lo escribe 30 años aproximadamente después de que pasó, al día de hoy sigue siendo importante para nosotros, porque el Señor Jesús no sufrió ningún daño, porque Él es el Rey que puede sanar o puede ayudar en cualquier crisis. Mira, una persona puede estar enferma, pero puede tener un ánimo tan grande. La gracia de Dios puede obrar tan grandemente. Eso le dijo Jesús a Pablo. Pablo le dice, sáname, quítame esto. ¿Y qué le dijo Jesús? No, mira, tú puedes vivir con esto y puedes estar bien. Bástate mi gracia. ¿Y cuántas veces
de veras, va uno a orar por un enfermo y dice uno, Dios santo, sale uno bendecido de ver el ánimo de esa persona, pero ese ánimo solamente Dios lo puede producir. O sea, uno va a orar y uno va a llevar ánimo y uno va a llevar consuelo y uno ora y alabamos a Dios, cantamos un poquito, leemos una porción, oramos por la gente, pero oyes a la gente hablar y te quedas sentado maravilloso de que dices, no hacía falta que yo viniera, porque Dios ya está haciendo su obra. La gente se siente agradecida y es un momento hermoso, pero Dios obra. Entonces, Jesús extendió su mano. ¿Qué es lo que pasó? La toca y dice la Biblia en ese momento, en ese instante. Mira, cuando tú estás deprimido, cuando has perdido un ser querido, cuando se fue alguien, cuando te divorciaste, cuando murió, cuando se fue a la calle un hijo, una persona, ¿qué sientes? No te quieres parar. Porque parte de ti se está muriendo. Porque parte de ti se va con esa persona. Es una pérdida. Es algo que no es algo así simple. Se llora, se sufre, se duele. ¿Qué dolor sientes cuando tú dices, espero que cambie? ¿No? Una esposa que está en su casa y ve a su esposo borracho, adicto, flojo, mujeriego. Espero que cambie. Y no cambia. O al revés. O unos padres a unos hijos. ¿Qué se siente? Hay cosas que de veras tienen la capacidad de acabar con nuestra vida. Y puedes vivir, puedes estar caminando, pero por dentro se te acabó la vida. Espero que nunca lo hayan sentido y espero que nunca lo sientan, pero si has sentido lo que te digo, me entiendes. Y lo que necesitas, que nadie te puede dar, bueno, o una persona a través de la palabra de Dios, es darte ánimo. Jesús llega y toca a esta mujer y en el instante se levanta. Y lo que hace es comenzar a servirle. Otras traducciones de la NTV, la traducción lenguaje actual, dicen se levantó y le preparó de comer. Comenzó a servirle. Fue agradecimiento lo que surgió en su corazón. Inmediatamente que la toca el Señor, y sabes una cosa, de eso se trata la Escritura. De que puedas experimentar lo que estamos leyendo. De que puedas pensar y decir, en medio de mi crisis, en medio de mi tristeza, en medio de mi dificultad, lo que estoy entendiendo que Dios me está diciendo es que Él ha llegado a mi vida y ha entrado en mi casa. Si tú no eres un discípulo y dices, mira, la verdad es que yo estoy bien chafa, pídele perdón a Dios. Acuérdate de algo. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Mira, Señor, no soy un buen discípulo. Es más, no soy discípulo. Es más, me he engañado y creo que soy tan buen cristiano que soy extraordinario. Hace rato lo platicábamos. Cuidado con eso. Porque cuando crees que estás bien, ya ¿quién te puede ayudar? Si crees que ya leíste la Biblia y ya te sabes la Biblia, entonces, ¿qué te puede asombrar? Cuidado cuando pierdas la capacidad de asombro al venir a la Biblia o al escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Pero el día de hoy dices, no me tengo que preocupar, tengo que confiar. Es tiempo de confiar, no es tiempo de dudar. Estoy en una situación difícil, veo que no puedo hacer nada. Ya le di fomentos, ya le di infusiones, ya lo intenté y esta persona está derribada por el pecado, por el desánimo, por problemas emocionales, mentales. ¿Qué es lo que sigue? Espera en Dios. Espera en Dios, ¿por qué? Porque cuando Jesús viene a establecer su reino, abarca todo. Él viene a reinar
Y Él no deja cabos sueltos, Él no deja cosas al azar. Ahora, para que puedas comenzar a sentir cómo tu fe se reaviva, te hago una pregunta. ¿El Señor te ha ayudado en una situación de crisis? ¿Has visto la mano de Dios, la obra de Dios, la intervención del Señor Jesucristo en un momento en tu vida? En un momento cuando dices, ya se acabó todo, ya no hay nada que hacer. Cuando alguien te dice, ya no hay nada. ¿Lo has sentido? ¿Lo has vivido? Entonces, ¿qué debería de pasar en tu corazón? Recuerda eso. Vuelve a vivirlo, porque te hace bien. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Por qué hay crisis y problemas? Porque la paga del pecado es muerte. Y ¿sabes? Por eso murió Jesús. Jesús vino a morir para librarnos no solamente de nuestro pecado personal, sino del pecado, del mal que hay en el mundo y de las consecuencias o de todas las consecuencias o situaciones que la maldad, que el pecado ha creado en este mundo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan las personas que están en crisis en nuestra casa? Que el Señor ponga su mano sobre su vida. Si has recibido, si has experimentado en tu vida el favor, la intervención, un toque de Cristo, entonces eres responsable delante de Él de algo, de ponerte de pie y de comenzar a servirlo con una vitalidad, con energía renovada. No dejes los milagros de Dios atrás. No dejes, sí, el Señor hace 2 años me hizo un milagro, hace 10 años me hizo un milagro. Mira, pasó una pandemia y estamos aquí. Y hemos enfermado y estamos aquí. Y hemos visto la mano de Dios ayudando a mucha gente. ¿Tendríamos razones para agradecerle, para servirle, para consagrarnos? La respuesta es sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí en tu cuaderno, escribe. ¿De qué manera voy a demostrar mi consagración, mi agradecimiento? La suegra de Pedro se levantó y comenzó a servirle al Señor. ¿Cómo lo hizo? Haciéndole de comer. ¿Cómo hacerlo? Háblale a las personas de lo que ha hecho Jesús, las maravillas que ha hecho el Señor en tu vida. No se dice que la suegra de Pedro haya enfermado por causa de un pecado directo, personal, pero la enfermedad es el resultado de la caída, de que el pecado mora o está presente en esta creación. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y Jesús vino a terminar con el pecado. A veces pensamos en el diablo y decimos, es que el diablo, la muerte, el diablo usa el pecado. Fíjate en algo, es al revés. El diablo, el enemigo, es esclavo del pecado. El mismo enemigo es esclavo del pecado. No es que él sea el amo y el dueño del pecado. Él cayó en pecado, está condenado por el pecado y no puede librarse del pecado, no puede ser perdonado del pecado. Pero nosotros sí, porque Jesús vino a morir por nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? Como un buen ejemplo, ¿qué hizo el apóstol Pedro? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? ¿Queremos ver la mano de Dios extendida sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar? ¿Qué hizo Pedro? Ofreció su casa, pero ofreció su casa no a un invitado, ofreció su casa a un rey.
al rey. ¿Qué hizo Pedro? Dice Marcos y Lucas que oró por su suegra. Sigue orando. Oye, es que no cambia, oye, es que no pasa nada, oye, es que sigue la situación y cada vez se pone peor. Sigue orando. Pregunta: ¿en alguna parte de la Biblia dice que nuestras oraciones quedan en el limbo? Ya no existe el limbo porque ya lo borraron. ¿Sí? ¿Sí qué? Ah. En alguna parte de la Biblia dice nuestras oraciones, pues ya pasaron, caducaron, prescribieron, como las medicinas, como... En alguna parte dice, si ustedes leen Apocalipsis, ¿qué dice? Que el ángel tiene una copa llena de incienso, que son o que representan las oraciones de los santos. Entonces, en algún momento tus oraciones ya no sirven. No, pues ya oré, pero yo creo que no. ¿Ya para qué oramos? Es una mentira si alguien te dice eso. Sigue orando, persevera. Es la obra más maravillosa, es la única obra, humanamente hablando, que podemos, que tenemos, que Dios nos ha concedido, que trasciende el tiempo, el espacio, que trasciende la vida. Es una obra eterna, es una obra sobrenatural, es la obra más poderosa, es la obra donde Dios opera desatando su poder en la vida del que ora y en la vida de las personas por las que se ora. Entonces ora por todos, por todo. Pedro servía a Jesús. Sirve al Señor con tus oraciones. Las oraciones del justo pueden mucho. Y la promesa de ánimo. No importa la crisis que estás pasando, porque no estás solo. Y si has dejado al Señor Jesús en la puerta de afuera, o la parte de afuera de la puerta, ahí está, Señor, ahí estás bien, ahí estás bien. Aquí yo organizo. Alguien me dijo un día, salte de mi cocina. Dije, caray. Pero me salí de la cocina. Hay que llevarla, que esté en paz. Si has dejado al Señor Jesús afuera, ¿qué esperas para decirle? Entra y toma el lugar que te toca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, piensa en esto, imagina esto. Jesús dice a la iglesia, Jesús te dice a ti, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Va a haber un banquete en tu vida, va a haber un banquete en tu casa. Tienes la promesa del que venció a la muerte. Tienes la seguridad de que Dios está interesado no solo en tu vida, sino en todas las áreas que se asocian o que rodean tu vida y las personas que tú amas. ¿No crees que sería un buen momento para poner delante de Dios tu crisis o la crisis familiar o lo que esté pasando en tu vida? Porque si hemos estudiado esto, ¿por qué lo puedes hacer tú y yo? Porque Jesús ya murió y resucitó. Y porque el Espíritu Santo escribe esto para testimonio, para que podamos creer, para que tengamos vida eterna. Si no tienes fe, dile a Dios, no me alcanza. Yo no sé si alguna vez le has dicho a Dios, qué hermosa palabra, pero no la puedo creer. No me alcanza. Ya oré y no pasa nada, ya han pasado años y no pasa nada y me cuesta trabajo. Hay momentos donde lo vimos al principio de Mateo, Dios nos lleva a perseverar y nos lleva a esperar. No esperes desanimado.
porque eso es rendirse. ¿Cómo tenemos que esperar? ¿Qué dice la Biblia? Sobre cualquier cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ganar, vamos a vencer. Y si dices, es que es demasiado, lo dice la Biblia. Y no lo estoy sacando de contexto, dice, a los que amó, los predestinó, para ser hechos a la imagen de Jesús, pero también para que experimentemos todas las cosas que Dios nos ha concedido a través de su palabra. Así que te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. Porque, ¿qué es lo que necesitas? Dijimos la frase más importante, bueno, central de este pasaje. Un toque, o que la mano de Dios, la mano de Jesús, se ponga sobre tu vida o sobre tu crisis. Así que cierra tus ojos. Y quiero que imagines si tú podrías ser Pedro o podrías ser la suegra de Pedro. O si ni siquiera te alcanza para ser Pedro. No sé cuál sea el papel de tu participación en este pasaje. Pero ¿sabes cuál es el papel de Jesús? Sigue siendo el mismo. El Rey que salva, el Rey que sana, el Rey que ayuda en las crisis de sus discípulos. ¿Cuál es tu papel? No eres como Pedro, no eres discípulo. Entonces ven a Jesús. Así como estás, acércate a Jesús. Porque vivir la vida que Dios pide no se puede. Cargar con tus pecados es como si pusiéramos una gran roca sobre una tela de araña. Te van a aplastar. Alcanzar la justicia de Jesús, la justicia de Dios, no se puede. Solamente ven y ríndete a Él. Si eres como Pedro, estás caminando y le dices, Dios, mira, le hablo a la gente y te sirvo, pero hay algo que duele en mi corazón. Y es esta persona que quiero tanto. Y que me duele tanto verla postrada. La fiebre produce delirios. La fiebre produce cansancio, agotamiento extremo. Duele el cuerpo. Se siente el cuerpo cortado. Es algo que no se puede curar, porque es algo que por dentro un virus, una bacteria, algún microorganismo está dañando el cuerpo y el cuerpo se intenta defender y es toda una sube y baja de una batalla interna. Y tal vez eso es lo que pasa en la vida de tu familiar. Tiene en su corazón una batalla con el pecado, una batalla con conflictos, pensamientos, ideas. O tal vez la batalla es tuya. Se te acabó la fuerza. No has podido. Algo pasó en tu corazón y estás derribado. Tal vez has pensado en rendirte. Tal vez has pensado en decirle a Dios, como dijo Elías, hice lo que pude y más que todos, pero no sirvió. Ya no quiero salir de esta cueva. Ánimo, anímate. Si perdiste a alguien,
Ánimo, porque el Rey ha llegado. El Rey del cielo ha llegado. El Rey que venció al pecado y a la muerte ha llegado. Y Él se interesa en ti, en tu dolor y en esa persona, o en tu persona. Anímate, porque el día de hoy, así como Jesús extendió su mano, la misericordia de Dios se extiende para tu vida. Hoy es un día de bendición, de misericordia, de gracia, es un día de poder, porque Dios te ha concedido, nos ha concedido esta palabra. ¿Qué papel ocupas en esta historia? Jesús sigue ocupando el papel del sanador, del Rey Salvador. Habla con el Señor. Dedícale unas palabras. Yo oraré por ti, pero es importante que tú hables con Dios. Si el pecado te ha postrado, si emocionalmente estás hundido, si hay confusión, delirio en tu mente, si esto pasa en alguien que amas, preséntalo delante de Jesús, preséntate delante de Jesús.
quiero que pienses, quiero que sientas e imagines ese toque de amor que Jesús tuvo sobre esa mujer, porque es el mismo toque que hoy tiene sobre nuestra vida, y es el mismo toque que el Señor está teniendo sobre la persona que has presentado delante de Él, o las personas que has presentado. Es un toque amoroso, es un toque de misericordia, es un toque que tiene un propósito: levantar a esa persona de ese desánimo, de esa adicción, de esa tristeza. No solamente para que sea sanado, restaurado, sino para servirle a Dios, para servirle a Jesucristo. Sigue creyendo y sigue confiando, porque el amor de Jesús se manifiesta en salvación. El amor de Jesús sabe a misericordia. El amor de Jesús es tierno. El amor de Jesús es dulce, dulce como la miel, como la que destila del panal. Porque el poder de Jesús es más grande que los cielos y que los cielos de los cielos. Y el Señor nos da su palabra para poder descansar. Como decíamos ahorita en la canción, ese monte que está delante y que a veces nos ha impedido ver la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús es quitado esa duda y esa incredulidad. Eso que estorba en nuestro corazón es quitado en el nombre de Jesucristo, para que la gloria de Dios, la gloria de Cristo sea manifestada. Para que esta mañana puedas experimentar lo que es la Biblia, verdadera y poderosa. Porque la palabra de la cruz puede ser locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Siente la presencia de Dios en tu vida. Y recuerda cómo Dios ha estado en cada momento, en cada situación, y cómo te ha salvado, cómo ha sido tu ayuda y tu fortaleza. Cuando más débil eras, más grande fue el poder de Dios en tu vida. Cuando más grande era tu pecado y tu muerte, más grande fue el poder de Dios en salvación para ti. Y el día de hoy no va a ser diferente, porque Jesús sigue empeñado en manifestar su reino y en manifestar su grandeza en medio de los que le sirven, en medio de los que le aman. Es momento de que abras tu corazón, abras tu alma, rindas tu mente y recibas esta palabra y la guardes en tu corazón, porque es una palabra que Dios nos concede, es una palabra de gloria. Mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, este amor que se mostró en sacrificio, tu amor, Señor Jesús, que se mostró en sacrificio y que nos hizo libres, es lo que el día de hoy nos lleva a confiar y a saber que somos muy amados, que te ocupas de nuestras preocupaciones y confiamos y esperamos en que veremos la gloria de Dios en este mundo de los vivientes. El día de hoy ponemos en tus manos a estas personas. Hoy ponemos en tus manos esta iglesia. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo día a día, porque esto no es solamente para hoy, sino
porque hoy es un día más. Es el primer día del resto de nuestras vidas. Porque el día de hoy, Dios, salimos de este lugar felices, con gozo, con esperanza, con ánimo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, Rey nuestro. Ocupa tu trono en nuestro corazón, en esta iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa. Queremos alabarte, porque muchas veces hemos visto tu grandeza y la seguiremos viendo. Levanta tu voz, alaba a Dios, porque hoy no es el fin, es el principio, es un buen comienzo. Dios ha tocado tu corazón. Levanta tu voz, adóralo, agradécele, cántale. ¿De verdad lo crees? Cántalo.
damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque todo esto ha sido posible porque moriste, porque tu sangre se derramó y nos ha cubierto y nos has lavado. Gracias porque esto es posible, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y tu palabra es verdad. Gracias, Dios, porque estás tocando, Señor, nuestra familia, nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo. Bendito eres, Rey. Tú eres el Rey, Señor Jesucristo. En tu nombre confiamos, bendito Dios. Amén. Que el Señor prospere su palabra en sus corazones. Muy bien, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucho? Sí. Muy bien, pues vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas y vamos a tener en cuenta este pasaje cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y podríamos identificarnos con ella, con la suegra de Pedro. Creo que es una enseñanza. Podríamos recordar que ella estaba postrada, que estaba inutilizada, que no podía servir a Dios. Y creo que esa es una condición, es la condición de un pecador, la condición propia de alguien así, que no puede servir a Dios, que no puede acercarse, que no puede ser útil a su reino. Y Jesús la sana, y en nuestra vida creo que tendría una implicación primeramente espiritual, pero también creo que la sanidad y la redención del Señor Jesucristo en nuestra vida ha tenido efectos físicos. Creo que Jesús nos ha sanado en muchos aspectos, en el ámbito físico y en muchas otras áreas de nuestra vida. Y podemos pensar en el ejemplo de esa mujer también, que en cuanto Jesús la sanó, se levantó y servía a Jesús. Y creo que esos dos verbos son importantes. Uno es que se levantó. Si ustedes recuerdan, esa palabra en la Biblia muchas veces se usa para personas que tienen esfuerzo, que le invierten esfuerzo, que le invierten una determinación, que se deciden a hacer algo. Esas personas se levantan. Y las siguientes que sirven. En este caso vemos que la suegra de Pedro sirve haciendo comida. La palabra es diaconeo, ser un diácono, ser alguien que hace algo productivo por el reino de Jesús. Y nosotros podemos ser productivos en su reino haciendo cosas, haciendo actos productivos, haciendo actos de servicio, orando, sirviendo a Dios en las áreas en las que Él nos toca, y también con nuestros diezmos y ofrendas. Porque así como fue productiva la suegra de Pedro, en muchos ejemplos vemos que el ser un siervo de Jesús implica que invertimos recursos. Podemos invertir nuestro esfuerzo, podemos invertir recursos, y es el momento, esta es una oportunidad que Dios nos da para recordar esa sanidad que Jesús tuvo en nuestros corazones, en nuestras vidas, integralmente en nuestro espíritu, y que ahora podemos servirle, que ahora tenemos esa oportunidad delante de nosotros. Entonces vamos a entregarle nuestros diezmos y ofrendas, vamos a pedirle a Dios que nos dé gratitud, que nos convenza, que nos persuada, que nos haga recordar que si es que nos ha salvado, si es que nos salvó, es para que le sirvamos, es para que formemos parte de personas productivas dentro de su reino. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esa redención que hiciste en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que tenemos ahora de ser productivos en tu reino, porque nos has diseñado para buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Y parte de esas buenas obras son nuestros diezmos y ofrendas que te entregamos en este momento. Te damos gracias, Padre, porque son útiles, porque es una área en nuestra vida que nos hace ser productivos también para tu reino, porque entendemos que es algo que va a servir para que se extienda tu reino en nuestro corazón, para que nos haga entender que tenemos una responsabilidad de entregarte nuestros diezmos y ofrendas y de servirte de esa forma, y también porque es una manera para que tu nombre se extienda y para que más personas te conozcan, como el evangelista registró ese evento, y es
una situación que pasó hace miles de años y que ahora todavía nos bendice y nos alcanza esa parte del Evangelio a nosotros. Así nuestros diezmos y ofrendas sirven para que tu reino se extienda. Te damos gracias por los recursos que has provisto de antemano y te pedimos que multipliques tu reino, multipliques estos recursos, los efectos benéficos de vida, de sanidad, de salud en nuestra familia y en todo el mundo. Y te pedimos también que des sabiduría a los administradores y que nos permita seguir experimentando tu reino, tu reinado en nuestros corazones y alrededor de nuestras vidas. Te damos gracias por esta oportunidad y te damos gracias también porque te agradas que demos nuestros diezmos y ofrendas y que te obedezcamos en esta área de nuestra vida. En tu nombre oramos y ponemos delante de ti estos diezmos y ofrendas. Amén.